En su propia cena de graduación, Valentina Navarro vio cómo su madre deslizaba algo en su copa de champagne. Un movimiento rápido, casi imperceptible, pero ella lo captó. En ese instante comprendió una verdad aterradora. Su propia familia estaba tratando de envenenarla. Pero lo que sus padres no sabían era que Valentina había descubierto algo que podría destruir el imperio familiar construido durante décadas. Y esa noche, bajo las luces del salón más elegante de Buenos Aires, tomó una decisión que cambiaría todo. Antes de continuar con esta historia, por favor suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el desenlace. También quiero saludarte. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad y escribe la palabra presente. Quiero saber desde qué lugares tan lejanos me están escuchando. ¿Listos para la historia? Preparen algo para tomar y ponte cómodo. Esto va a ser largo. Valentina Navarro acababa de cumplir 23 años cuando su mundo se derrumbó en la cena de su graduación. Había terminado su carrera en Ciencias Biológicas Ambientales en la Universidad de Buenos Aires, una carrera que sus padres consideraban una pérdida de tiempo. Durante 4 años había escuchado los mismos comentarios en cada cena familiar, cada reunión, cada evento social donde alguien preguntaba qué estudiaba la hija menor de los Navarro. Ciencias ambientales, respondía Valentina con la barbilla levantada, tratando de sonar orgullosa. Y la respuesta siempre era la misma sonrisa incómoda, esa mirada de lástima mal disimulada. «Qué interesante», decían, antes de volverse hacia Natalia para preguntarle sobre su MBA en Administración de Empresas. Natalia era la hija perfecta. Tenía 27 años, un título de una universidad prestigiosa, un puesto directivo en Navarro Biofarma y una sonrisa que parecía sacada de una revista. Era hermosa, exitosa, todo lo que sus padres habían soñado. Y Valentina era la otra hija, la rara, la que estudiaba contaminación de ríos mientras su familia fabricaba productos químicos. La tensión había comenzado años atrás, cuando Valentina tenía 18 y decidió qué carrera seguir. Su padre Alfonso había dejado muy claro lo que esperaba. Administración de empresas, dijo una noche durante la cena, con ese tono que no admitía réplica. O medicina, algo respetable, algo útil para la empresa. Pero Valentina había elegido ciencias ambientales, no para rebelarse, aunque sus padres lo interpretaron así. Lo hizo porque su abuela Margarita, antes de morir, le había contado historias. Historias sobre los primeros años de Navarro Biofarma, cuando la empresa era pequeña y Alfonso todavía tenía principios. Historias sobre desechos químicos que terminaban en lugares donde no deberían estar. Alguien tiene que hacer las cosas bien, le había susurrado su abuela 2 semanas antes de morir. Alguien que entienda. Alguien como tú. Esas palabras se habían clavado en el corazón de Valentina como una semilla. Y durante 4 años, mientras estudiaba, esa semilla había crecido hasta convertirse en algo más grande que ella misma. Sus padres no lo entendieron. O no quisieron entenderlo. «Eres una decepción», le dijo su madre Victoria una noche, con esa frialdad elegante que la caracterizaba. «Tu hermana está construyendo un futuro. Tú estás perdiendo el tiempo con árboles y ríos». Valentina apretó los dientes y no respondió. Ya había aprendido que discutir con Victoria era inútil. Su madre había perfeccionado el arte de hacer que cualquier conversación se sintiera como un juicio. Pero a pesar de todo, Valentina había terminado su carrera. 4 años de notas perfectas, investigaciones, trabajo de campo. Su tesis sobre contaminación industrial en ríos urbanos había recibido mención honorífica. El día que defendió su trabajo, sus padres no fueron. Tenían una reunión importante en la empresa, dijeron. Natalia tampoco apareció. Solo estuvo su mejor amiga desde la infancia, Lucía, sentada en la primera fila, aplaudiendo como si fuera la graduación más importante del mundo. «Tus padres no saben lo que se pierden», le dijo Lucía después, abrazándola fuerte. «Eres brillante, lo sabes, ¿verdad?» Valentina quería creerlo. Pero era difícil sentirse brillante cuando tu propia familia te trataba como un error. La cena de graduación había sido idea de Alfonso. Una semana después de la defensa de tesis, la llamó a su despacho en la casa familiar de Recoleta. «Valentina,
dijo sin levantar la vista de su computadora. Tu madre y yo hemos decidido organizar una cena para celebrar tu graduación. Ella parpadeó sorprendida. ¿En serio? En el Hotel Alvear Palace, salón privado, cena formal. Invitaremos a familia cercana y algunos socios de la empresa. Alfonso finalmente la miró. Es lo que corresponde. Valentina sintió una punzada de sospecha. Sus padres nunca hacían nada que no tuviera un propósito, pero la esperanza, esa criatura tonta y persistente, se abrió paso en su pecho. Gracias, papá, dijo suavemente. Natalia te ayudará con los detalles, respondió Alfonso, volviendo a su pantalla. La conversación había terminado. Durante la semana siguiente, Natalia se encargó de todo con eficiencia militar. Vestido elegante para Valentina, lista de invitados, menú aprobado por Victoria, fotografías profesionales. Todo perfecto, todo impecable. Va a ser una noche hermosa, le dijo Natalia 2 días antes de la cena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Papá y mamá están muy orgullosos de ti. Era mentira. Valentina lo sabía, pero quería creer que tal vez, solo tal vez, esta cena era un puente. Una manera de empezar de nuevo. Lo que no sabía era que sus padres no estaban construyendo un puente. Estaban cavando una tumba. El salón del Hotel Alvear Palace brillaba con una elegancia que quitaba el aliento. Arañas de cristal colgaban del techo, reflejando la luz dorada sobre las mesas cubiertas de manteles blancos inmaculados. Ramos de flores blancas y doradas decoraban cada superficie. Una pequeña orquesta tocaba suavemente desde un rincón. Valentina entró del brazo de su padre, vestida con un vestido largo color champagne que Natalia había elegido. Se sentía como una extraña en su propia celebración. Había unas 40 personas en el salón. Familia extensa que apenas veía. Socios de Navarro Biopharma con sus esposas enjolladas. Algunos profesores de la universidad que sus padres habían invitado para aparentar. Y Lucía, su única amiga verdadera, sentada cerca del fondo con cara de no encajar en absoluto. Victoria se acercó con una copa de champaña en la mano, radiante en un vestido azul marino. «Estás preciosa, cariño», dijo, besando el aire junto a la mejilla de Valentina. «Tu abuela estaría orgullosa». La mención de su abuela dolió como siempre. Margarita había muerto hacía 3 años, y Valentina aún la extrañaba todos los días. «Gracias, mamá». «Ven, saluda a los invitados», dijo Victoria tomándola del brazo con una sonrisa perfecta. La siguiente hora fue un desfile de apretones de mano y felicitaciones vacías. Valentina sonreía hasta que le dolían las mejillas. Asentía educadamente mientras hombres de traje hablaban de mercados y proyecciones financieras. Natalia estaba en su elemento, riendo con los socios, encantadora y brillante. Alfonso conversaba con un grupo de empresarios cerca del bar, su risa profunda llenando el espacio. Valentina se sentía invisible, incluso en su propia fiesta. Finalmente llegó el momento de la cena. Todos se sentaron en una mesa larga y elegante. Valentina estaba en el centro, Alfonso a su derecha, Victoria a su izquierda. Natalia estaba frente a ella, con esa sonrisa perpetua. El primer plato llegó. Ensalada de rúcula con peras caramelizadas. Valentina apenas probó un bocado. El nudo en su estómago no dejaba espacio para el hambre. Entonces Alfonso se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo. El tintineo atrajo el silencio. «Buenas noches a todos», comenzó con esa voz de empresario acostumbrado a tener audiencias. «Gracias por acompañarnos esta noche para celebrar a mi hija Valentina». Aplausos educados llenaron el salón. Valentina mantuvo la sonrisa congelada. «Hace 4 años Valentina eligió un camino diferente», continuó Alfonso. «No fue el camino que esperábamos, pero hoy, viendo a esta joven mujer graduada con honores, entiendo que cada uno debe seguir su propio destino». Las palabras sonaban bien, pero había algo debajo, una corriente fría que Valentina no podía identificar. «Valentina siempre ha sido especial», dijo Victoria, poniéndose de pie junto a su esposo. «Diferente, sensible. Y ahora que ha terminado sus estudios, esperamos que encuentre su lugar en el mundo». «Por Valentina», dijo Alfonso levantando su copa. «Por Valentina,
repitieron todos levantando las suyas. Fue entonces cuando sucedió. Un mesero se acercó con una bandeja plateada. Sobre ella, copas de champán en perfecta formación. Comenzó a distribuirlas. Victoria tomó 2 copas de la bandeja, una para ella y otra que colocó frente a Valentina. «Para el brindis especial», dijo su madre con una sonrisa cálida. Valentina miró la copa. El líquido dorado brillaba bajo las luces, y entonces lo vio. Fue un movimiento tan rápido, tan sutil, que cualquier otra persona lo habría perdido. Pero Valentina estaba mirando directamente a su madre en ese momento. Victoria deslizó su mano derecha sobre la copa de Valentina. Sus dedos se abrieron ligeramente. Un polvo fino, casi invisible, cayó en el champán. Se disolvió al instante. El tiempo se detuvo. Valentina sintió cómo su sangre se convertía en hielo. Su corazón golpeaba tan fuerte que pensó que todos podrían oírlo. Victoria levantó su propia copa, sonriendo. No había culpa en sus ojos. No había duda. Solo esa sonrisa perfecta, practicada durante décadas. «Brindemos», dijo Alfonso. Valentina miró alrededor. Nadie más había visto nada. Todos levantaban sus copas, esperando. Sus ojos encontraron los de Natalia al otro lado de la mesa. Su hermana la miraba fijamente, con una intensidad extraña. Y entonces Natalia hizo algo que Valentina nunca olvidaría. Sonrió. No una sonrisa de alegría, una sonrisa de anticipación. Ellos sabían. Todos sabían. La mente de Valentina corrió a 1000 por hora. ¿Qué era ese polvo? ¿Veneno? ¿Alguna droga? ¿Por qué su propia madre intentaría? «Valentina, cariño», dijo Victoria suavemente, «levanta tu copa». Todas las miradas estaban sobre ella, 40 pares de ojos esperando. Valentina tomó la copa con dedos temblorosos. Podía sentir el peso del cristal, el frío del líquido, y en ese momento tomó una decisión. Se puso de pie lentamente. Sonrió. Era una sonrisa que había aprendido de su madre, perfecta y vacía. «Gracias a todos por estar aquí», dijo con voz clara. «Especialmente quiero agradecer a mi hermana Natalia. Ella ha trabajado tan duro, siempre poniendo a la familia primero, siempre haciendo lo correcto». Natalia frunció ligeramente el ceño, confundida por el giro. Valentina caminó alrededor de la mesa hasta quedar junto a su hermana. Levantó su copa. «Natalia merece esto más que yo», dijo, mirando directamente a los ojos de su hermana. «Te lo mereces todo». Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Valentina intercambió su copa con la de Natalia en un movimiento fluido. «Por la familia Navarro», dijo Valentina, levantando la copa que había sido de su hermana. Hubo un segundo de silencio absoluto. Victoria se puso pálida. Alfonso dejó de sonreír. Natalia miraba la copa en su mano con ojos muy abiertos. «Por la familia Navarro», repitieron los invitados, ajenos a todo. Valentina bebió. El champán estaba perfecto, limpio, sin veneno. Natalia no se movió. Miraba el líquido dorado en su copa como si fuera una serpiente. «Natalia», dijo Victoria con voz tensa, «bebe, cariño». Pero Natalia negó con la cabeza lentamente, dejando la copa sobre la mesa con manos temblorosas. «No me siento bien», murmuró. «Necesito aire». Se levantó rápidamente y salió del salón. Victoria la siguió segundos después. Alfonso se quedó sentado, mirando a Valentina con una expresión que ella no podía descifrar. Furia, miedo, respeto. El resto de la cena continuó como si nada hubiera pasado. Los invitados comieron, bebieron, rieron, pero Valentina apenas estuvo presente. Su mente giraba, procesando, entendiendo. Su familia había intentado envenenarla, en su propia graduación, frente a 40 testigos que no vieron nada. ¿Por qué? La respuesta llegó 2 horas después, cuando encontró lo que habían estado escondiendo. La cena terminó cerca de las 11 de la noche. Los invitados se fueron en un desfile de besos en las mejillas y felicitaciones mecánicas. Lucía se acercó antes de irse. «¿Estás bien?», susurró. «Te ves pálida». Valentina forzó una sonrisa. «Larga noche»,
Nos vemos mañana, ¿sí? Lucía asintió, aunque sus ojos mostraban preocupación. Cuando el último invitado se fue, solo quedaron los Navarro. Alfonso estaba junto al bar, sirviéndose un whisky. Victoria había desaparecido. Natalia estaba sentada en un sofá del rincón, mirando su teléfono con el rostro aún pálido. «Me voy a casa», anunció Valentina. «Quédate», dijo Alfonso sin voltear. «Tenemos que hablar. Estoy cansada». No fue una sugerencia. La voz de Alfonso era fría. Valentina sintió un escalofrío, pero mantuvo la calma. «Está bien. ¿De qué quieres hablar?» Alfonso se volvió, el vaso de whisky en la mano. La estudió durante un largo momento. «Eres más inteligente de lo que pensaba», dijo finalmente. El intercambio de copas fue ingenioso. Así que lo admitía. No directamente, pero lo suficiente. «No sé de qué hablas», dijo Valentina. «Claro que sí». Alfonso dio un paso hacia ella. «Y eso nos deja con un problema». «¿Qué problema?» «Tú». La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Natalia se levantó del sofá. «Papá, tal vez esto no es...» «Cállate, Natalia». La orden fue cortante. Natalia cerró la boca, obediente como siempre. Victoria reapareció desde el pasillo. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero su voz era firme cuando habló. «Valentina, cariño», dijo con esa dulzura falsa. «Creo que todos estamos muy estresados. Ha sido una noche larga. ¿Por qué no vuelves mañana y hablamos con calma?» «¿Hablar de qué?», preguntó Valentina, manteniendo su voz neutra aunque su corazón latía salvajemente. «¿De por qué pusiste algo en mi copa?» Victoria parpadeó. Alfonso apretó su mandíbula. «Eso es una acusación muy seria», dijo Alfonso. «Vi a mamá, la vi claramente. Estabas nerviosa», intervino Natalia desde el sofá. «Es tu imaginación. Mamá nunca...» «Basta». Alfonso levantó una mano. El silencio cayó inmediatamente. Caminó hasta Valentina. Se paró tan cerca que ella podía oler su colonia cara y el whisky en su aliento. «¿Sabes cuál es tu problema, Valentina?», dijo en voz baja, casi un susurro. «Siempre has sido demasiado curiosa, como tu abuela». La mención de Margarita hizo que algo se encendiera en el pecho de Valentina. «¿Qué tiene que ver la abuela con esto?». Alfonso sonrió. No fue una sonrisa amable. «Todo», dijo. «Tu abuela también hacía demasiadas preguntas. También creía que podía cambiar las cosas. Y mira dónde terminó». Las palabras cayeron como veneno. «¿Qué quieres decir?». Pero Alfonso se alejó, dando la conversación por terminada. «Vete a casa, Valentina», dijo. «Y por tu propio bien, olvida lo que crees que viste esta noche». Era una amenaza, clara como el cristal. Valentina se fue, pero no a casa. Condujo durante 20 minutos hasta llegar al edificio donde había vivido su abuela Margarita, un apartamento modesto en Belgrano que Victoria siempre había despreciado. Después de la muerte de Margarita, Alfonso había querido vender el lugar inmediatamente, pero algo en el testamento lo impedía. El apartamento quedaba en fideicomiso hasta que Valentina cumpliera 25 años. Entonces sería suyo. Valentina tenía las llaves. Las había guardado durante 3 años, visitando el lugar a veces cuando necesitaba sentirse cerca de su abuela. Subió al 4º piso. El pasillo olía a humedad y desinfectante. Abrió la puerta 4B. El apartamento estaba oscuro, silencioso. Muebles cubiertos con sábanas blancas. Fotos en las paredes mostrando a una mujer joven que Valentina apenas reconocía como su abuela. Fue directamente al estudio. Un cuarto pequeño con un escritorio antiguo y estanterías llenas de libros. Margarita había sido científica antes de casarse con el padre de Alfonso. Bioquímica. Había trabajado en los primeros años de Navarro Biofarma. Valentina encendió la luz del escritorio. Los cajones estaban cerrados con llave, pero ella sabía dónde Margarita guardaba la llave maestra. Debajo del tercer estante, pegada con cinta adhesiva. La encontró, abrió el cajón principal, y allí estaba. Una carpeta gruesa, color manila, con una etiqueta escrita a mano. Navarro Biofarma, desechos. 1998-2024. Valentina la abrió con manos temblorosas.
Lo que encontró la dejó sin aliento. Documentos, decenas de ellos, reportes internos de la empresa, análisis de laboratorio, fotografías de ríos contaminados, mapas marcando sitios de vertido ilegal de desechos químicos y cartas escritas por Margarita dirigidas a Alfonso, suplicándole que detuviera las prácticas ilegales. Cartas donde ella citaba regulaciones ambientales, advertía sobre las consecuencias. La última carta estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Alfonso, decía con letra temblorosa, ya no puedo seguir callada. Lo que estás haciendo no solo es ilegal, es inmoral. Esos desechos están envenenando el agua que bebe gente inocente. Si no detienes esto, iré a las autoridades. No me importa que seas mi hijo. Valentina leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su abuela había muerto de un ataque al corazón repentino. Eso habían dicho los médicos. Tenía 71 años. No era saludable. Estas cosas pasaban. Pero ahora Valentina se preguntaba. También habían intentado envenenar a su abuela. Pasó las siguientes 4 horas revisando cada documento. Tomó fotos con su teléfono. Copió archivos. Leyó cada reporte, cada análisis, cada mapa. La imagen era clara y devastadora. Durante más de 2 décadas, Navarro Biofarma había estado vertiendo desechos tóxicos en sitios no autorizados. Ríos, terrenos baldíos, zonas rurales donde nadie vigilaba. Los documentos mostraban niveles de contaminación que excedían las normas legales por factores de 10, 20, 50. Y lo peor, había reportes médicos, estudios que Alfonso había encargado y luego suprimido, mostrando tasas elevadas de cáncer, defectos congénitos y enfermedades respiratorias en las comunidades cercanas a los sitios de vertido. Navarro Biofarma no era solo un imperio farmacéutico, era un imperio construido sobre cuerpos envenenados, y su familia lo sabía. Lo habían sabido durante años. Margarita había intentado detenerlos, y había muerto. Ahora Valentina había descubierto la verdad, y ellos habían intentado envenenarla en su propia cena de graduación. No fue un intento de asesinato por crueldad, fue un intento de asesinato por necesidad. Ella era un problema que necesitaba ser eliminado. Valentina se quedó sentada en el escritorio de su abuela hasta que el sol comenzó a salir. Cuando finalmente se levantó, sus lágrimas se habían secado. Tenía todas las pruebas. Sabía la verdad. Ahora solo necesitaba decidir qué hacer con ella. La respuesta llegó cuando recordó las últimas palabras que Margarita le había dicho antes de morir. Alguien tiene que hacer las cosas bien. Alguien como tú. Valentina pasó los siguientes 3 días planeando. No volvió a la casa familiar. No respondió las llamadas de su madre. Le envió un solo mensaje a su padre. Necesito tiempo para pensar. No me busquen. Alfonso respondió después de 2 horas. Entendido. Tómate el tiempo que necesites. La respuesta era demasiado amable, demasiado comprensiva. Confirmaba lo que Valentina ya sabía. Ellos pensaban que no era una amenaza, solo una hija confundida que necesitaba calmarse. Error. Valentina se quedó en el apartamento de su abuela, ordenó los documentos, escaneó todo, subió copias a 3 servicios de almacenamiento en la nube diferentes, protegidos con contraseñas que solo ella conocía. También hizo copias físicas, las guardó en lugares diferentes, una en el apartamento, otra en la casa de Lucía, una tercera en un casillero de banco que alquiló bajo un nombre falso. No iba a permitir que destruyeran las pruebas. El 4.º día, llamó a su padre. «Papá», dijo con voz calmada, «quiero hablar». «Por supuesto, cariño». Alfonso sonaba aliviado. «¿Quieres venir a casa?» «No. Prefiero un lugar neutral. ¿Qué tal el restaurante del hotel donde fue mi cena? Mañana a las 2 de la tarde». Hubo una pausa. «¿Por qué allí?» «Es un lugar que me trae buenos recuerdos», mintió suavemente. «Además, es público. Podemos hablar con calma». Otra pausa. «Está bien, nos vemos mañana». «Solo tú, papá. Necesito hablar contigo a solas». «Como quieras». Valentina colgó. Sabía que Alfonso no vendría solo.
Probablemente traería a Victoria o a Natalia, tal vez a ambas. No importaba. Ella también traería compañía. Al día siguiente, Valentina llegó al restaurante del Alvear Palace 30 minutos antes. Llevaba un vestido sencillo y elegante, su cabello recogido en un moño pulcro. Se veía tranquila, compuesta. Por dentro, su corazón latía como un tambor. Se sentó en una mesa junto a la ventana. Pidió agua. Esperó. A las 2 en punto, Alfonso entró. Tal como Valentina había predicho, no venía solo. Victoria lo acompañaba, elegante en un traje sastre beige. Valentina se levantó, los besó en las mejillas como si nada hubiera pasado. «Gracias por venir», dijo. «Por supuesto, cariño». Victoria sonrió. «Estábamos preocupados por ti». Se sentaron. Un mesero se acercó. Alfonso pidió un café. Victoria, té de hierbas. Valentina, nada más. Entonces, comenzó Alfonso después de que el mesero se fue. ¿De qué querías hablar? Valentina respiró profundo. De la empresa, dijo, y de la abuela Margarita, y de lo que sé. El rostro de Alfonso no cambió, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. ¿Qué es lo que crees saber? Valentina sacó su teléfono, lo colocó sobre la mesa. En la pantalla, una foto del primer documento que había encontrado. Un reporte interno fechado en 2015, detallando vertidos ilegales de desechos en el río Reconquista. Victoria se puso pálida. Alfonso miró la imagen durante un largo momento. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con voz peligrosamente calmada. Del apartamento de la abuela. Ella lo guardó todo. 20 años de documentos, Alfonso. Reportes, fotografías, análisis de laboratorio. Mapas de cada sitio donde Navarro Biofarma ha vertido desechos ilegales. «Eso son mentiras», dijo Victoria rápidamente. «Tu abuela estaba senil al final, inventaba cosas». No estaba senil, estaba documentando un crimen. Valentina mantuvo su voz firme. Y ustedes lo sabían. Por eso intentaron envenenarme en mi cena de graduación, porque temían que yo descubriera lo mismo que ella. «Valentina», dijo Alfonso con tono de advertencia, «estás hablando de cosas muy peligrosas, cosas que no entiendes». «Entiendo perfectamente. Navarro Biofarma ha estado envenenando comunidades enteras durante décadas, y ustedes lo han encubierto». El mesero regresó con las bebidas. Se hizo un silencio tenso mientras servía. Cuando se fue, Alfonso se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres?», preguntó. «¿Dinero? ¿Un puesto en la empresa? Dime qué quieres y podemos llegar a un acuerdo». Valentina casi se rió. Pensaban que estaba allí para negociar. «No quiero nada de ustedes», dijo. «Solo quiero que sepan que sé la verdad. Y que si algo me pasa, si tengo un accidente o me enfermo repentinamente, toda esta información va directamente a las autoridades, a la prensa, a todos». Victoria abrió la boca para hablar, pero Alfonso levantó una mano deteniéndola. «Eso sería muy estúpido», dijo Alfonso. «Destruirías a tu propia familia, tu apellido, tu futuro». «Ya no me importa el apellido Navarro», respondió Valentina. «Me importa lo que es correcto». Alfonso la estudió con una mirada que Valentina no podía descifrar. «Eres igual que ella», murmuró finalmente. «Igual que Margarita, obstinada, idealista, estúpida». «¿La mataron?», preguntó Valentina abruptamente. «¿La envenenaron como intentaron hacer conmigo?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Victoria miró hacia otro lado. Alfonso bebió su café lentamente. «Tu abuela murió de causas naturales», dijo Alfonso finalmente. «El certificado médico lo confirma. Los certificados médicos pueden falsificarse». «Cuidado, Valentina». La voz de Alfonso se volvió helada. «Estás acusando a tu propia familia de asesinato». «Sí», dijo Valentina. «Lo estoy haciendo». Se puso de pie, tomando su teléfono. «Quiero que sepan algo más», añadió. «No estoy sola. Alguien más tiene todas las copias de estos documentos. Si algo me pasa, esa persona sabe exactamente qué hacer con ellos». Era un farol. Nadie más sabía sobre los documentos todavía.
pero necesitaba que sus padres creyeran que sí. Alfonso se levantó también. «Piensa muy bien lo que estás haciendo», dijo. «Si destruyes a Navarro Biofarma, destruyes empleos, familias que dependen de esa empresa. ¿Estás dispuesta a vivir con eso en tu conciencia?» «Estoy dispuesta a vivir con la verdad», respondió Valentina. «¿Y tú, papá?» Salió del restaurante sin mirar atrás. Había declarado la guerra a su propia familia y sabía que ellos responderían. Los siguientes días fueron de silencio. Valentina esperaba represalias inmediatas, abogados, amenazas, algo, pero no hubo nada. Alfonso no llamó. Victoria no envió mensajes. Incluso Natalia, que siempre había sido la que trataba de mantener la paz familiar, permaneció en silencio. Era inquietante. El quinto día después de la confrontación en el restaurante, Valentina recibió una visita inesperada. Estaba en el apartamento de su abuela, revisando por enésima vez los documentos, cuando sonó el timbre. Miró por la mirilla. Un hombre mayor, vestido con traje oscuro, sostenía un portafolio de cuero. No parecía amenazante. Parecía un abogado. Valentina abrió la puerta con cautela. «¿Sí? ¿Señorita Valentina Navarro?», preguntó el hombre con voz formal. «Soy yo. Mi nombre es Dr. Roberto Salas. Fui amigo cercano de su abuela Margarita. También fui su médico personal durante los últimos 10 años de su vida». Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿El médico de mi abuela?» «Sí, ¿puedo pasar? Tengo información que creo que debería saber». Valentina dudó solo un segundo antes de abrir la puerta completamente. El doctor Salas entró, mirando el apartamento con nostalgia. «No he estado aquí desde que Margarita murió», dijo suavemente. «Ella era una mujer extraordinaria». «Lo era», concordó Valentina. «¿Qué quería decirme, doctor?» El doctor Salas se sentó en el sofá cubierto con sábana blanca. Abrió su portafolio y sacó una carpeta. «Hace 3 años, 2 semanas antes de su muerte, Margarita vino a mi consultorio», comenzó. «Me pidió que le hiciera unos análisis. Dijo que no se sentía bien. Náuseas, mareos, debilidad extrema». Valentina se sentó frente a él, su corazón comenzando a acelerarse. «Le hice un panel completo de análisis de sangre», continuó el doctor. «Los resultados fueron perturbadores. Margarita tenía niveles elevados de arsénico en su sistema». «¿Arsénico?» «Sí. No lo suficientemente alto para matarla inmediatamente, pero sí lo suficiente para hacerla enfermar. Era envenenamiento crónico, probablemente durante semanas o meses». Valentina sintió náuseas. «¿Se lo dijo a alguien?» «Le recomendé que fuera a la policía inmediatamente, pero ella se negó. Dijo que sabía quién era responsable y que tenía un plan para detenerlo». El doctor Salas sacó otro documento. «Me hizo prometer algo, me hizo jurar que si algo le pasaba, esperaría 3 años y luego vendría a hablar con usted. Me dijo que usted tendría 23 años para entonces, que estaría lista». «¿Lista para qué?» «Para esto». Sacó un sobre sellado. En el frente, con la letra de Margarita, decía: «Para Valentina, abrir solo si algo me pasa». Valentina tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una carta de 2 páginas escrita a mano. «Mi querida Valentina», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y probablemente significa que Alfonso finalmente decidió silenciarme. Durante los últimos 3 meses, alguien ha estado poniendo arsénico en mi comida. No sé quién exactamente, aunque tengo mis sospechas. Lo que sí sé es que está relacionado con los documentos que he estado recopilando sobre Navarro Biofarma. He documentado 20 años de crímenes ambientales, vertidos ilegales, desechos tóxicos en ríos y tierras. Alfonso lo sabe todo. Él ha autorizado cada decisión. Y cuando intenté detenerlo, cuando amenacé con ir a las autoridades, comenzó el envenenamiento. No voy a la policía porque sé que Alfonso tiene conexiones, tiene dinero, tiene poder. Un caso contra él se perdería en la burocracia durante años, y para entonces yo estaría muerta de todas formas. En cambio, te lo dejo a ti. Eres inteligente, Valentina. Eres fuerte. Y a diferencia de mí, eres joven. Tienes tiempo para hacer esto bien.
Todos los documentos están en mi estudio. Los he organizado por fecha y tipo. También he incluido nombres de periodistas que conozco, activistas ambientales que podrían ayudarte, abogados especializados en casos de contaminación. No quiero que arriesgues tu vida, pero sí quiero que sepas la verdad. Y si decides actuar, hazlo con inteligencia. Hazlo con cuidado. Alfonso es tu padre, pero también es un hombre que ha envenenado a su propia madre para proteger sus secretos. No subestimes de lo que es capaz. Te amo, mi niña. Siempre te he amado. Haz lo correcto. Con todo mi amor, abuela Margarita. Valentina terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. El doctor Salas esperó en silencio. ¿Por qué esperó 3 años? Preguntó Valentina finalmente. ¿Por qué no vino antes? Margarita fue muy específica, explicó el doctor. Dijo que usted necesitaba tiempo para crecer, para terminar sus estudios, para estar preparada. Pensé que estaba siendo paranoica, honestamente. Pero cuando leí en el periódico que usted se había graduado en ciencias ambientales, negó con la cabeza. Margarita sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que usted elegiría un camino que la prepararía para esto. Era verdad. Todo había sido parte del plan de Margarita, incluso su muerte. Hay algo más, añadió el doctor Salas. Margarita me pidió que guardara muestras de sangre de los análisis. Las tengo selladas y refrigeradas en mi consultorio. Son prueba forense del envenenamiento. Valentina lo miró con ojos muy abiertos. ¿Todavía las tiene? Sí, y están disponibles para usted cuando las necesite. Era la pieza final, la prueba que convertía una sospecha en evidencia criminal. ¿Por qué hace esto?, preguntó Valentina. ¿Por qué arriesga tanto por una paciente que murió hace 3 años? El doctor Salas sonrió tristemente. Margarita salvó mi vida una vez. Hace mucho tiempo, cuando yo era un médico joven y cometí un error terrible, ella me defendió cuando nadie más lo hizo. Le debo todo. Se puso de pie. Y además, señorita Navarro, porque es lo correcto. Le dejó su tarjeta. Llámeme cuando esté lista. Las muestras de sangre estarán esperando. Después de que el doctor se fue, Valentina se quedó sentada en el apartamento oscuro, sosteniendo la carta de su abuela. Ahora tenía todo: los documentos, la evidencia, el motivo, incluso prueba forense de asesinato. Solo necesitaba decidir cómo usarlo. Valentina pasó los siguientes días en una calma que sorprendía incluso a ella misma. No más miedo, no más dudas. Sabía exactamente qué hacer. Primero, llamó a Lucía. Le contó todo, cada detalle, los documentos, el envenenamiento, la carta de su abuela. Lucía escuchó en silencio. Cuando Valentina terminó, su amiga solo dijo: ¿Qué necesitas que haga? Necesito que seas mi testigo, respondió Valentina. Si algo me pasa, necesito que alguien sepa toda la verdad. Cuenta conmigo. Segundo, Valentina contactó a uno de los periodistas que Margarita había mencionado en su carta. Se llamaba Martín Lagos. Había escrito docenas de artículos sobre corrupción corporativa y crímenes ambientales. Se reunieron en un café discreto. Tengo una historia, le dijo Valentina. Una historia grande. Martín Lagos era un hombre de unos 50 años, con pelo gris y ojos cansados pero inteligentes. Cuéntame. Valentina le mostró una muestra de los documentos, solo lo suficiente para despertar su interés. Los ojos de Martín se ensancharon mientras leía. Esto es, Dios mío. Navarro Biofarma, ¿tu propia familia? Sí. ¿Entiendes lo que significa publicar esto? Destruirá todo. La empresa, tu familia, tu apellido. Lo sé, dijo Valentina, y estoy dispuesta. Martín la estudió durante un largo momento. Voy a necesitar tiempo para verificar todo, para hablar con abogados, para asegurarme de que esto no nos mete en problemas legales. Toma todo el tiempo que necesites, dijo Valentina, pero hazlo rápido. No sé cuánto tiempo tengo antes de que mi familia intente detenerme de nuevo. Dame 2 semanas. Tercero, Valentina visitó al doctor Salas en su consultorio. Él le entregó las muestras de sangre de Margarita cuidadosamente preservadas en un contenedor refrigerado. ¿Sabe lo que va a hacer con esto?
preguntó el doctor. Voy a entregarlo a la fiscalía, respondió Valentina, junto con todo lo demás. Eso significa que su padre podría ir a prisión. Lo sé. El doctor Salas asintió. Su abuela estaría orgullosa de usted. Finalmente, Valentina hizo algo que había estado posponiendo. Llamó a Natalia. Su hermana contestó después de 3 tonos. Valentina, dijo con voz tensa. ¿Estás bien? Necesito verte, dijo Valentina. Sola, sin papá ni mamá. No sé si sea buena idea. Por favor, Natalia, hermana, solo una vez más. Hubo un largo silencio. Está bien, dijo Natalia finalmente. Mañana, en el café donde solíamos estudiar. El café era pequeño y acogedor, cerca de la universidad donde ambas hermanas habían estudiado. Valentina llegó primero. Pidió un café negro y esperó. Natalia entró 10 minutos después. Se veía cansada. Había ojeras bajo sus ojos perfectamente maquillados. Se sentó frente a Valentina sin decir nada. Gracias por venir, comenzó Valentina. ¿Qué quieres?, preguntó Natalia. No con hostilidad, sino con cansancio. Quiero saber por qué. Natalia parpadeó. ¿Por qué qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué estuviste dispuesta a dejarlos envenenarme? Natalia miró hacia la ventana. Sus manos temblaban ligeramente alrededor de su taza de café. No iba a matarte, dijo suavemente. Solo era para hacerte dormir, para que no hicieras un escándalo. ¿Y después qué? ¿Me iban a mantener dormida para siempre? Iban a internarte, admitió Natalia. Un lugar privado. Dirían que tenías una crisis nerviosa. Te mantendrían allí hasta que aceptaras no hablar sobre los documentos. Valentina sintió un escalofrío. Eso es secuestro. Lo sé. Natalia finalmente la miró. Había lágrimas en sus ojos. Lo sé. ¿Está bien? Sé que está mal, pero no sabía qué más hacer. Podías haberme defendido. ¿Contra papá? ¿Contra toda la empresa? Natalia se rió amargamente. Valentina, tú siempre has sido la rebelde, la que hace lo que quiere. Yo nunca tuve esa opción. Todos tenemos opción, dijo Valentina. No cuando tu valor como persona depende de obedecer. Las lágrimas de Natalia finalmente cayeron. He pasado toda mi vida tratando de ser perfecta, de ser lo que ellos querían, y aún así nunca es suficiente. Valentina sintió una punzada de compasión por su hermana, pero no cambió lo que tenía que hacer. Voy a exponer todo, Natalia, dijo. Los vertidos ilegales, el envenenamiento de la abuela, todo. Y tú tienes que decidir de qué lado estás. Natalia la miró con ojos desesperados. Si haces eso, destruyes todo. La empresa, los empleos, nuestra familia. La empresa está construida sobre crímenes, respondió Valentina. Los empleos basados en envenenar comunidades no valen la pena salvar. Y nuestra familia se detuvo. Nuestra familia se destruyó sola el día que decidieron que el dinero valía más que las vidas. ¿Y yo qué?, preguntó Natalia con voz rota. ¿Qué se supone que haga? Testifica contra ellos, dijo Valentina. Dile a la verdad a las autoridades, sobre el plan de envenenarme, sobre lo que sabías. Me odiarán. Ya me odian a mí, señaló Valentina. ¿Y sabes qué? Puedo vivir con eso. Natalia negó con la cabeza lentamente. No puedo hacerlo, no soy tan fuerte como tú. Entonces vete, dijo Valentina. Antes de que todo explote, renuncia a la empresa, aléjate, construye tu propia vida. No tengo nada sin ellos. Tienes a ti misma. Es más de lo que crees. Natalia se levantó, dejando su café sin tocar. Ojalá pudieras entender, dijo. Ojalá fuera tan fácil como solo elegir hacer lo correcto. Es fácil, respondió Valentina. Es la decisión más difícil del mundo, pero es simple. Correcto o incorrecto, verdad o mentira, vida o muerte. Natalia se fue sin decir nada más. Valentina se quedó sentada sola en el café, terminando su café frío. Había intentado salvar a su hermana, pero algunas personas no quieren ser salvadas. 2 semanas después, el artículo de Martín Lagos salió publicado. Primera plana del periódico más importante de Buenos Aires. Un titular en letras enormes.
Imperio farmacéutico acusado de décadas de contaminación ilegal. Y debajo, en letras más pequeñas, documentos filtrados revelan vertidos tóxicos sistemáticos. Investigación de la Fiscalía ya comenzó. El artículo era exhaustivo. Martín había trabajado con un equipo de periodistas. Habían verificado cada documento que Valentina proporcionó. Habían visitado los sitios de vertido. Habían entrevistado a residentes de las comunidades afectadas y habían incluido las muestras de sangre de Margarita, la evidencia de envenenamiento. La reacción fue inmediata y masiva. Las acciones de Navarro Biofarma se desplomaron. Los socios comerciales comenzaron a retirarse. Los empleados hicieron declaraciones públicas. Los activistas ambientales organizaron protestas frente a las oficinas centrales. Y la Fiscalía actuó. 3 días después de la publicación, Alfonso Navarro fue arrestado. También Victoria y una docena de ejecutivos senior de la empresa. Los cargos: vertido ilegal de desechos tóxicos, falsificación de documentos ambientales, corrupción. Y para Alfonso específicamente, se añadió un cargo preliminar de homicidio en la muerte de Margarita Navarro. Valentina vio las noticias desde el apartamento de su abuela. Lucía estaba con ella. «Lo hiciste», dijo Lucía en voz baja. «Realmente lo hiciste». Valentina no se sentía triunfante, solo sentía un cansancio profundo. Sí. Su teléfono había estado sonando sin parar durante 3 días. Periodistas queriendo entrevistas, abogados ofreciendo representación, personas de las comunidades afectadas agradeciendo, y un solo mensaje de Natalia, enviado a las 3 de la mañana. «Odio que tuvieras razón. Odio que fueras lo suficientemente valiente para hacer lo correcto. Y más que nada, odio que yo no lo fuera. Te quiero. Adiós». Valentina no supo si adiós significaba adiós para siempre o solo por ahora. 6 meses después, Valentina estaba de pie frente a una sala de tribunal atestada. El juicio de Alfonso Navarro había atraído atención nacional. Las cámaras no podían entrar, pero había docenas de periodistas afuera esperando cada actualización. Valentina había testificado esa mañana. Había contado todo. El descubrimiento de los documentos, la carta de su abuela, el intento de envenenarla en su cena de graduación. El abogado defensor de Alfonso había intentado destruir su credibilidad. Había sugerido que estaba inventando historias por resentimiento, que era una hija problemática buscando atención. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los documentos eran reales. Las muestras de sangre de Margarita eran reales. Los análisis ambientales de los sitios de vertido eran reales. Y finalmente, hubo un testimonio que nadie esperaba. Natalia Navarro subió al estrado como testigo de la Fiscalía. Valentina casi no pudo creerlo cuando vio a su hermana entrar a la sala, vestida con un traje simple sin el maquillaje perfecto de siempre. Natalia testificó sobre el plan de drogar a Valentina. Confirmó que sus padres habían discutido internarla en una clínica privada. Describió años de conocer sobre las prácticas ilegales de la empresa y no hacer nada. Cuando terminó, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Alfonso la miró desde la mesa de defensa con una expresión de pura traición. Valentina la miró con algo que tal vez finalmente era perdón. El veredicto llegó 3 semanas después. Alfonso Navarro, culpable de todos los cargos, 20 años de prisión. Victoria Navarro, culpable de complicidad, 10 años. Los otros ejecutivos recibieron sentencias variadas. Navarro Biofarma fue multada con millones de dólares. La empresa fue forzada a una reestructuración completa bajo supervisión gubernamental. Las comunidades afectadas recibieron compensación. Se inició limpieza de los sitios contaminados. No arreglaba todo. No podía devolver la vida a Margarita, ni curar a las personas que ya habían enfermado por los vertidos. Pero era justicia. Imperfecta, lenta, pero justicia al fin. 1 año después del juicio, Valentina estaba de pie junto a un río. No el río Reconquista, aunque ese también estaba en proceso de limpieza. Este era un río más pequeño, en una comunidad rural a las afueras de Buenos Aires. Valentina había usado parte del dinero del fideicomiso de su abuela para fundar una organización sin fines de lucro. Se llamaba Fundación Margarita Navarro. Su misión: monitorear la contaminación industrial.
ayudar a comunidades afectadas, educar sobre protección ambiental. Tenía un equipo pequeño, 5 personas, incluyendo a Valentina. No era mucho, pero era un comienzo. Lucía era parte del equipo. También el doctor Salas, que había renunciado a su práctica médica privada para ser el director médico de la fundación. Y había una persona más. Natalia apareció en la oficina de la fundación 3 meses después de su testimonio. «Necesito trabajo», dijo simplemente. «Y necesito hacer algo que signifique algo». Valentina dudó. Lucía se opuso firmemente, pero finalmente decidió dar a su hermana una oportunidad. «Vas a empezar desde abajo», le dijo. «Nada de puestos directivos, nada de privilegios». «Entiendo», respondió Natalia. «Solo dame una oportunidad de compensar». Ahora Natalia trabajaba en relaciones comunitarias, visitaba familias afectadas, escuchaba sus historias, ayudaba donde podía. No borraba lo que había hecho, pero estaba tratando. Valentina se quedó parada junto al río, viendo cómo el agua fluía limpia y clara. Su teléfono sonó. Un mensaje de Martín Lagos. «Nuevo caso, otra empresa farmacéutica». «¿Interesada?» Valentina sonrió. «Siempre», respondió. Guardó su teléfono y miró hacia el cielo. «Te lo prometí, abuela», susurró, «que haría las cosas bien». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y Valentina supo, con la certeza que solo viene de hacer lo correcto, que Margarita estaba orgullosa. Si esta historia te tocó el corazón, o te hizo pensar sobre el valor que se necesita para enfrentar a tu propia familia cuando están equivocados, déjame tu comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Valentina? ¿Habrías tenido el coraje de exponer a tu familia? Y si esta historia te impactó, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje sobre hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo. Gracias por acompañarme hasta el final.